Bueno, mis amados hermanos, prosiguiendo con los diplomados de la Iglesia Cristiana Restauradora de Portillos, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la lucha espiritual, o llamada en el argot cristiano la guerra espiritual. Pero la palabra habla de lucha espiritual. Nuestro común es hablar de guerra espiritual. Entonces, hay una lucha que está siendo librada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de estado, mi hermano, mi hermano. Es una importante lucha, una importante batalla invisible que se está teniendo lugar en el mundo espiritual, hermano. Por eso nosotros debemos estar más en el espíritu. En este diplomado tú vas a aprender a caminar más en el espíritu. ¿Qué es caminar en el espíritu? Que pese a que ustedes tengan problemas de una u otra índole, hermano, le van a creer más a lo espiritual. En lo espiritual, mi Yahweh nos abrirá los ojos en este diplomado para discernir, para entender y para ver los enemigos a nivel espiritual. Por eso muchas veces nos dejamos agobiar, atormentar, incomodar, desesperar, y muchos dentro de ese desespero se han apartado de los caminos de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque no les enseñaron a luchar en el espíritu, a guerrear en el espíritu. Se nos enseñó que todo es carnal, pero hermano, hermana, a lo largo de este diplomado vamos a entender lo que es una verdadera lucha espiritual, lo que es una verdadera guerra espiritual. Entonces la Biblia declara que el pueblo de Yahweh es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. No se engañan, mi hermano, no nos enseñan la verdad. Y dice Juan 8:32 que la verdad nos hará libre. Hermano, hermana, estos temas que ustedes están viendo es para beneficio nuestro, muy propio, para que tú en tu hogar, donde estés, no te dejes doblegar por las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas, que son los que nos atrofian, los que nos incomodan, los que nos desesperan, los que, hermano, hermana, nos vuelven añicos. Entonces, Oseas 4:6 dice la palabra que este pueblo podemos ser nosotros, pero a lo largo de este diplomado ya no vamos a ser parte de ese versículo bíblico. Hoy tal vez todos hacemos parte, porque dice la palabra, este pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué por falta de conocimiento? Porque creemos que porque somos cristianos ya no las sabemos todas. Pero a lo largo de este diplomado tú vas a entender que no lo sabíamos todas, que nos hacía falta caminar un buen trecho para entender lo que es la lucha espiritual o la llamada guerra espiritual. Entonces, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios, porque a través de este diplomado el Señor nos va a abrir nuestros ojos espirituales. Tus ojos espirituales serán abiertos, mi hermano, mi hermana. Una de las áreas principales en las cuales nosotros como cristianos somos derrotados es a causa, mi hermano, mi hermana, de la falta de conocimiento de lo que es verdaderamente una lucha espiritual. La iglesia primitiva, remontémonos a ese tiempo, vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. Ellos la vieron, mi hermano. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hermano, hermana. La protección se encontró en la armadura de Yahweh. La palabra de Yahweh se comparó con una espada. Los ataques, mi hermano, mi hermana, de Satán fueron llamados dardos, dardos encendidos. Por eso, hermano, hermana, vamos a aprender a discernir qué es un dardo,
cómo el enemigo nos lo lanza, cómo el enemigo nos lo transfiere, cómo el enemigo nos afecta, mi hermano, mi hermana. Por eso vivimos atribulados, desesperados, angustiados. Por eso no vemos la respuesta, mi hermano, mi hermana. Porque tú dices, me lanzaron un dardo. Pero la pregunta es, ¿sabemos qué es un dardo espiritual? Porque un dardo natural es cuando alguien le pega un tiro a otra persona. Y cuando ven, le sacan la bala, ¿cierto? Pero el dardo espiritual, ¿lo conoces? Porque muchas veces hablamos de terminología que no entendemos. Hablamos ahí al azar. Hablamos porque escuchamos hablar. El común denominador en el ambiente espiritual o en la lucha espiritual habla de terminología que en verdad no la entienden. Entonces vamos a diferenciar todo lo que es una lucha, una guerra, un complot, hermano, hermana, tantas cosas que tenemos que aprender en este diplomado. Cuando tú haces parte de una iglesia de guerra espiritual, tú eres un cristiano muy beneficiado, porque vas a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la tiniebla, entre lo blanco y lo negro. ¿Sí ve, mi hermano, mi hermana? Entonces la fe era la buena pelea, y los creyentes, los cristianos, se les dijo que pelearan la buena batalla. ¿Sí ve? Entonces la iglesia, mi hermano, la iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso, mi hermano, mi hermana, conflicto espiritual. ¿Sí ve? Y nosotros hoy, hermano, tenemos conflictos espirituales. Es que la lucha no es contra carne y hueso, contra potestades, principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Hermano, hermana, ¿tú sabes por qué te atormentan en la noche? ¿Tú sabes por qué sientes por ahí movimientos en tu casa, en la oficina? ¿Tú sabes por qué estás distraído y de un momento para acá, ¡pum!, ves como una sombra, ve que alguien se mueve? Hermano, hermana, siempre decimos es un fantasma. Siempre decimos es un duende. Hermano, hermana, a lo largo de este diplomado, tú vas a discernir cómo los espíritus se mueven y cómo los espíritus nos incomodan y nos desesperan. Este diplomado es muy hermoso. A mí me gusta. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque nuestros enemigos, mis enemigos, diariamente me enseñan a ser un verdadero guerrero. Si no tuviésemos enemigos, créame que nuestras vidas serían pasajeras, serían una bendición. Borraríamos el versículo bíblico donde dice que en este mundo tendríamos aflicciones, que no hay mayor carga que la que podamos resistir, porque la vida del cristiano sería completamente light, como muchas iglesias lo manifiestan. Pero hermano, hermana, todos los días libramos, todos los días nos enfrentamos a una lucha espiritual. Tal vez tú en la carne dices, tengo enemigo, al vecino, al dueño de la casa, al hermano, no sé. Esas son luchas naturales, pero no sabe qué se mueve dentro de ellos y cómo el enemigo usa a estas personas para incomodarnos, para desesperarnos. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú te inscribiste a este diplomado, bienvenido. Bienvenido a la guerra espiritual, bienvenido a la lucha espiritual, bienvenido a la batalla espiritual. Hermano, hermana, porque es una bendición. Y cuando termines este diplomado, considero, mi hermano, mi hermana, que ya tú no vas a vivir tantas tormentas como las vivía antes de tomar este diplomado. Entonces, la lucha espiritual o batalla espiritual continúa hoy, pero hermano, hermana, en un lugar de lucha, en un lugar del campo enemigo, donde nosotros como creyentes estamos frecuentemente, hermano, hermana, batallando, luchando y guerreando, pero a nuestra manera. Por eso tú puedes decir, pastor, es que guerreo y no pasa nada. Es que, hermano, hermana, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el soldado en el ejército de cualquier nación lo reclutan
pero a él no lo mandan de una a la guerra, porque los enemigos saben que es nuevecito y lo pueden matar. Y nosotros creemos que por ser cristianos ya estamos en la capacidad de guerrear. No, mi hermano, no, estamos equivocados. Por eso el pueblo cristiano está atribulado, está atormentado, está desesperado. ¿Por qué? Precisamente por ello, porque no sabemos verdaderamente librar una lucha, una guerra o una batalla espiritual. Entonces, hermano, hermana, tú puedes estar en una iglesia donde haya lucha o guerra espiritual, pero tú pareces una cacatúa, pareces de un libreto. Hermano, hermana, tú no estás guerreando, estás parafraseando y estás diciendo todos los días lo mismo. Hermano, hermana, vamos a aprender cómo es la verdadera guerra, cómo es la verdadera terminología. Hermano, hermana, porque Satanás conoce la Biblia y Satanás conoce la terminología de una verdadera guerra espiritual. Entonces, hermano, hermana, no es tal vez como tú guerreas. Por eso tú dices, pastor, es que guerreo y no pasa nada. Precisamente por eso. Hermano, si tú vas a la guerra solo, te pueden matar. A un soldado no lo mandan a la guerra solo. Él tiene que ir con su ejército, con su tropa. Y nosotros decimos que guerreamos en la casa, pero por eso hay movimientos, por eso te rasguñan, por eso amanece con moritones, por eso tienes sueños, mi hermano, porque el enemigo sabe que tú estás solo en la guerra espiritual y que tal vez la batalla o la lucha espiritual la estás haciendo mal. Hermano, hermana, esto no es gritar. Yo grito porque hablo con autoridad y le hablo a Satanás con autoridad y a todo su ejército. Hermano, hermana, ellos saben con quién se meten. Por eso cuando tú estás en guerra espiritual, el enemigo sabe y te conoce. Si tú eres capacitado, si tú te has adoctrinado, si te has capacitado, mi hermano, mi hermana. Porque por gritar, todos podemos gritar. Pero ¿quién tiene la autoridad en la lucha espiritual? En la guerra o en la batalla espiritual. Hermano, hermana, no te apartes. Invite a tu hermano, a tu hermana, que te conectes, hermano. Esto nos compete a todos y más a nosotros los cristianos. Porque el enemigo está incómodo con nosotros, porque algún día hicimos parte del ejército de él, y él nos usaba y nos mandaba como su tropa, y hacíamos lo que él nos hacía a través del engaño, la mentira, los golpes, la violencia. Estábamos en el ejército de él, pero hoy, mi hermano, mi hermana, él ya nos conoce el punto débil, el punto que nosotros tenemos para él bombardearnos por ahí. Pero hermano, hermana, tú te vas a capacitar en la verdadera guerra espiritual. Vas a salir verdaderamente con los 3 soles, los 4 soles del general de la guerra, del general del ejército de Yahweh, mi hermano, mi hermana. Entonces todos tenemos que prepararnos. Y vuelvo y retomo, el soldado lo reclutan, soldado raso. Él tiene que pasar por una capacitación. Primero, hermano, hermana, lo ponen a trasnochar. ¿Sí ve? El soldado raso no llega a dormir, no lo despiertan. Y así tenemos que ser nosotros cuando entramos al ejército de guerra espiritual. Hermano, hermana, tú tienes que velar y velar. O sea, debes trasnochar y trasnochar. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, algunos a esta hora o un poquito más tardecito ya se acuestan a dormir porque están cansados. Te digo una cosa, el guerrero espiritual no descansa. El guerrero espiritual duerme, pero está a la expectativa. ¿Por qué? Porque Satanás y todo su ejército, hermano, hermana, está atacando 25 horas de 24 horas. Ellos hacen relevos, hermano. Ellos no duermen. Ellos no dicen vamos a descansar. Por el contrario, ellos la noche la usan para atacarnos a nosotros los cristianos, porque ellos saben que nosotros en la noche dormimos. Por eso vuelvo y lo repito, mi hermano, mi hermana. Los arañotes o todo lo que tú sientes, arañazos, moretones, golpes, incomodidades, mi hermano, mi hermana, es porque Él sabe que nosotros vivimos dormidos. Y es la única manera que Él nos ataca.
En el día nos ataca con la deuda, la enfermedad, el problema con el vecino o la vecina. Pero espiritualmente en la noche nos ataca más. ¿Sí? Y no todo es brujería, no todo es hechicería. Es dardos que el enemigo te lanza para debilitarte, para asustarte, para incomodarte y para atrofiarte. Y para que tú digas que quién sabe qué es lo que está pasando. Pero a lo largo de este diplomado vamos a discernir quién está en la carne y quién está en el espíritu. Esta es una batalla espiritual. Hermanos, se está desatando alrededor de nosotros todos los días, mi hermano, mi hermana. Satanás incluso intensifica sus ataques, mi hermano, contra la iglesia, contra nosotros, mi hermano. Él no está contento, porque si él ataca la iglesia, hermano, hermana, el cristiano se debilita. ¿Por qué? Porque donde guerrea, en la casa guerrea a su manera. En la casa dice echar demonios a su manera. Hermano, hermana, pero no es así. Por eso uno vive los hermanos atribulados, a toda hora quejándose. Hermano, un verdadero guerrero no se queja. El verdadero guerrero, hermano, afronta y se para de frente. Y si el enemigo lo debilita, nuevamente se levanta, mi hermano. Entonces, en la medida que el final de los tiempos se aproxima, porque esta pandemia, hermano, ya está avisando. Hermano, ya está el tiempo final. Es cuando más debemos entender la guerra espiritual. En estos tiempos, mi hermano, mi hermana, que en los primeros días de la historia de la iglesia, ¿sabe qué te digo? ¿Por qué estamos viviendo este tiempo? No es porque sí, hermanos, yo te digo hoy, el Señor, nuestro Yahweh, Yeshua Mashiach, nuestro Ruach HaKadosh, está preparando el verdadero ejército de guerreros para lo que viene de aquí en adelante. Hermano, hermana, tenemos que guerrear porque el ejército de Satanás se ha levantado. Entonces, el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana, nos advirtió, mi hermano, mi hermana, nos advirtió. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3:1. Hermano, vienen tiempos peores. Esto no es comparable para lo que viene peor, mi hermano. ¿Sí ve? Entonces debemos estar preparados en estos tiempos. Pero el cristiano está durmiendo, quejándose. El cristiano se ha apartado de los caminos del Señor. El cristiano ya no quiere avanzar. El cristiano ya ha tirado la toalla. Mi hermano, dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los quejumbrosos. ¿Sí? No, mi hermano. Los guerreros, los esforzados, los valientes, los que no damos el brazo a torcer, los que en todo momento estamos ayunando, intercediendo, guerreando, echando fuera demonios, mi hermano, mi hermana. Pero el guerrero dormido, llega Satanás y le da 3 vueltas. Entonces, hermano, hermana, hoy tenemos que empezar a caminar en la línea de los guerreros. Entonces, vuelvo y retomo, el soldado lo preparan, le dan estrategias militares. Y nosotros en este diplomado debemos aprender las estrategias espirituales. Hermano, hermana, el soldado raso no va contra el ejército enemigo a hablar y hablar, no. Él lleva su armamento, tal vez lleva un fusil, una metralleta, no sé qué lleva, pero nosotros debemos ir con la palabra. ¿Qué le dijo Yeshua Mashiach a Satanás? Escrito está. Y por la falta de escudriñar, por la falta de estudiar, hermano, hermana, no le podemos mencionar a Satanás los versículos. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos. Hermano, hermana, es muy doloroso que los cristianos hoy desistan, que los cristianos digan, no, como soy cristiano, ya me gané la salvación, hermano, hermana. Para ir a conquistar el campo enemigo, tú tienes que pelear. Hermano, Josué peleó, Caleb peleó, David peleó. Y entonces, ¿tú qué? ¿No vas a pelear? ¿Vas a pasar así como en coche? No, mi hermano. Tú tienes que pelear tu salvación.
Hermano, tú tienes que pelearla, mi hermano, porque el enemigo te ha atrofiado. Entonces, hermano, tenemos que prepararnos. Cuando el soldado está bien preparado, lo mandan a la guerra. Pero lo mandan, hermano, hermana, no al frente, lo mandan en la mitad, mientras va cogiendo experiencia. Pero nosotros ya queremos liberar sin haber estudiado, sanar sin haber estudiado, guerrear sin haber estudiado. Hermano, hermana, todos podemos gritar, pero Satanás no lo asusta tu grito. ¿Por qué? Porque él no te conoce. Él no conoció a los hijos de Seba. Los hijos de Seba dijeron, no, esto echar fuera demonios es fácil, esto guerrear es fácil. Pero ¿qué le dijeron los demonios a los hijos de Seba? A Jesús y a Pablo conozco, pero a ustedes no. Y dice la palabra que salieron desnudos. Hermano, hermana, para entrar a la guerra espiritual debemos tener bien la armadura. Por eso Pablo nos dejó la armadura. Y muchos cristianos se quitan la armadura en la noche. Ay, no, es que eso pesa. ¿Quién dijo? Hermano, la armadura es espiritual. Y en la mañana se les olvidó colocarse la armadura. Y entonces el enemigo los bombardea en el día y llegan en la noche. No, mija, me fue como los perros en misa. No, eso me fue mal. O a la iglesia, no, pastor, eso no avanzo, eso no prospero. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú no vas revestido a la guerra espiritual. Hermano, hermana, vuelvo y lo repito, estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, las estrategias de guerra que nos enseñaron. Hermano, hermana, vamos a aprender la verdadera estrategia espiritual. La vida cristiana de nosotros es una guerra. Más, hermano, más pronto lo reconoceremos y nos prepararemos para ella. Por eso tú estás inscrito en el diplomado de lucha o guerra espiritual. Experimentaremos cosas nuevas, mi hermano. Lucas 14:31 dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso, mire lo que dice la palabra, mi hermano, acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él o con 20,000? No es en tus fuerzas, no son tus caminos. Ningún rey fue a ninguna batalla sin un cuidadoso examen de sus recursos y sin desarrollar estrategias de batalla. Hermano, hermana, para entrar al campo enemigo, tú tienes que diseñar estrategias, pero no en la carne, no en la fuerza. Tienes que diseñar estrategias directamente de mi Yahweh. Para tener estrategias fijas, lo primero que tienes que hacer, ayunar, orar, interceder, postrarte, humillarte, mi hermano, mi hermana. De lo contrario, eso no viene caído del cielo. Ay, voy a meterme de guerrero. Hermano, hermana, ¿sabe qué te digo en esta noche? Tienes que aprender. Gloria a Dios por ustedes que están conectados en esta noche. Los bendigo, mi hermano, porque en verdad me doy cuenta que ustedes son los verdaderos guerreros. Muchos quedaron a mitad de camino. Muchos dijeron, las redes sociales, las clases virtuales no me gustan. Ahí se quedaron. Hermano, hermana, porque este tiempo de pandemia es para que aprovechemos al máximo, para que no perdamos tiempo. Pero muchos se dejaron bombardear y por eso no se inscribieron, no quieren la guerra espiritual o creen que ya se la saben todas. Pero hermano, hermana, yo me doy cuenta que muchos guerrean y no pasa nada. Hermano, hermana, tú tienes que aprender a guerrear. Es que los ministerios están en Efesios. El apóstol, el profeta, el misionero, el maestro. Hermano, hermana, siempre debemos tener un maestro, nuestro Yeshua HaMashiach. Pero aquí en la tierra también, Él pone el maestro. Hermano, tu profesión no la aprendiste porque sí. Fuiste a una universidad y tuviste diferentes profesores. Y como teología, hermano, tenemos que tener profesores que nos enseñen, mi hermano. Si ve, es que nadie nace aprendido. El que diga, yo nací aprendido, yo, hermano, hermana, me aparto para que tú prediques, me aparto para que tú enseñes. Hermano, hermana, tenemos que prepararnos, pero a la par de un maestro, del que nos enseña a caminar, mi hermano, mi hermana. Mire cómo enseñó a caminar
Pablo, a Timoteo, a Filemón, a Tito, mi hermano, mi hermana. Y ellos no se escabulleron. Por el contrario, Pablo les rogaba, y yo les ruego en esta noche a cada uno de ustedes, hermano, que estudien, escudriñen, capacítense, mi hermano, mi hermana. Esto no se capacita así, mirando para el cielo, hermano, hermana, con los brazos cruzados, allá dándose golpes de pecho. No, mi hermano, tú tienes que aprender, y la mejor enseñanza, el soldado raso, le dan manuales de vida para que aprenda, y nosotros tenemos el mejor manual de vida. Entonces, mi hermano, en esencia, esto es lo que vamos a aprender en este diplomado, hermano, hermana, y muchas cosas más, si ustedes nos lo permiten. Estamos haciendo un cuidadoso examen, hermano, en cada uno de ustedes, para que, hermano, hermana, el enemigo no les dé 3 vueltas, para que el enemigo no los atormente, no los incomode, mi hermano. Y estamos haciendo un cuidadoso examen, mi hermano, mi hermana, para que tú tengas las herramientas en tus manos, para que tú las lleves a tu hogar, a tu empresa, a tu ministerio, mi hermano, mi hermana. Es que esto no nace de la noche a la mañana, esto no nace en un chocolate, en una changua, en un tamal, hermano, hermana. Esto es años de sacrificio, esto es años, mi hermano, de rechazo, de humillación, de todo, mi hermano, para prepararnos bien. Hermano, hermana, el verdadero guerrero no se hace solamente en teoría, se hace en el campo enemigo, hermano, aprendiendo lo que le enseñó la iglesia, aprendiendo lo que le enseñó el maestro. Hermano, hermana, es como en la carrera universitaria. Todos pasamos por la universidad y dijimos, nos graduamos y a ganar plata. Mentiras. Cuando tú llegas a desarrollar tu carrera, empieza, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y será que puedo llamar al profesor? Ahora no hay nadie quien te esté explicando. Hermano, hermana, y cuando tú salgas aprobado por este diplomado, te tienes que enfrentar cuerpo a cuerpo con Satanás, contra potestades, mi hermano. Eso no es de que ya aprendí y le dice a Satanás, ya estudié guerra espiritual, ya estudié liberación, ahora sí. No, mi hermano, mi hermana. Él te va a poner a prueba. Él te va a poner a prueba. Pero para ello, para que no te coja cortico, no te coja desprevenido, ¿sabe qué te digo? Prepárate. Cada clase que escuches, hermano, hermana, ponla en práctica. Y llámame, me preguntan, mi hermano. Estoy para ello, mi hermano. No me las sé todas, pero nuestro Ruach Kadosh nos da el conocimiento, mi hermano, para que nos preparemos realmente y verdaderamente como guerreros. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, la estrategia, las armas y el poder que vamos a tomar y asumir en esta guerra contra Satán, contra todos los enemigos, mi hermano. Entonces la guerra no es contra carne y hueso, no es contra tu vecino, no es contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, no es contra tu pastor, tu hermano, tu hermana, no es contra el gerente, es contra todo lo que se mueve dentro de ese hermano, dentro de esa persona. Y tú vas a entender y vas a diferenciar y vas a tener discernimiento de espíritu para saber quién te habla en la carne, quién te habla en el espíritu. ¿Qué tipos de demonios los vamos a ver? No los alcanzamos a ver en psicología espiritual. Lamentablemente, para los que son de otros ministerios, que me escribieron, que no se van a escribir, qué lástima, quedaron a medias, porque en este diplomado sumamos los demonios que estamos cargando nosotros. Nosotros como cristianos, nadie puede decir que no tenemos demonios. Hermano, vamos a entender qué demonios tenemos nosotros los cristianos, unos más que otros. ¿Y por qué, hermano? Todos los días libramos una batalla, pero no vencemos. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de nosotros es lo que gobierna, no es lo que está afuera, mi hermano, mi hermana. Entonces, vuelvo y repito, en el mundo militar hay estrategias. ¿Sí ve? Es la ciencia para llevar adelante las operaciones militares. Y nosotros vamos a tener las operaciones militares para luchar contra Satanás. Ese es el método, hermano, que vamos a aprender. Aquí hay tanto por aprender. En este diplomado, ustedes aprenderán a diseñar las estrategias contra los enemigos.
estrategias espirituales, hermano, que nos traerán beneficio y nos llevarán a la victoria espiritual. Hermano, ¿qué estás viviendo en tu casa? ¿Qué estás padeciendo en tu casa? Hermano, ¿por qué no ves la respuesta económica? ¿Por qué ves tanta enfermedad? ¿Por qué ves tanta pobreza? ¿Por qué ves tanta disensión entre los hermanos? ¿Por qué ves tanta pelea entre la familia, entre el hogar? Hermano, vas a tener las estrategias para discernir qué es lo que está pasando. Entonces, mi hermano, debemos tener un entrenamiento. Este diplomado va a ser un entrenamiento para lo que viene de aquí en adelante con los demás diplomados. Hermano, hoy nos inscribimos para aprender. Nos inscribimos hoy en el ejército de guerra de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos se van a inscribir? No los que estamos. Quiero que se inscriban muchos. Hermano, hermana, porque este es el preámbulo de cuando nos metamos en el campo enemigo. Hermano, hermana, no sé qué va a ser mi Ruach HaKadosh, pero si el Señor nos ha dado las redes sociales, es para grandes cosas. Hermano, hermana, yo te ruego, no te vayas a desconectar. Es por el bien de todos. Tal vez tú quieres aprender ya. No, deje que a lo largo de esas clases, poco a poco, hermano, para que tú seas un gran profesional en una gran carrera, pasaste 5, 6, 10 años, ¿cierto? Pero te graduaste y no, hermano. Esa teoría, ponla en práctica en el campo profesional. Lo que vamos a aprender a lo largo de estas clases, de estas lecciones, es para ponerlo en el campo enemigo. Y hermano, hermana, yo voy a invitarlos a cada uno de ustedes, si no a todos, a que me acompañen a los procesos de guerra espiritual y de liberaciones cuando me llaman, y hay veces me toca ir con mi Ruach HaKadosh, porque hermano, hermana, no hay guerreros. Y guerreros no es tener ahí una persona ahí para hacer bulto, no. Guerreros es el que acompañe. ¿Sí ve? Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy vamos a entrenar a lo largo de estos meses, de este mes, dos meses creo, y vamos a aprender la estrategia básica del ejército de Yahweh. Y lo vamos a ver, hermano, hermana, en este diplomado. Las líneas de batalla de la guerra invisible, hermano, que tú no ves. Tú no ves la línea invisible. ¿La ves? Hermano, no. Tú no ves lo invisible. Eso es lo que vamos a ver en este diplomado, lo invisible. Después vamos a ver la verdadera liberación, que se le llama, pero que es discernimiento de espíritu. Y vamos a discernir, hermano, hermana, cuál es la línea espiritual que nos está agobiando, atormentando. ¿La quieren saber? Pues no te desprendas. Quiero que tú hagas parte, dándole un amén, como muchos lo están haciendo, como muchos hoy se están inscribiendo, porque me da pie para saber y armar el grupo de guerreros espirituales. ¿Sí ve? Porque, hermano, hermana, es importante. Entonces, se discuten las fuerzas del bien y el mal, la luz de las tinieblas, hermano, hermana, huestes de maldad, los potestades, los ángeles de Satanás, los demonios, el mundo, la carne, se identifican en el territorio enemigo, y es donde nosotros nos hemos movido. Y hoy vamos a aprender a lo largo de eso las estrategias, hermano, hermana, y vamos a mirar el diseño original que Yahweh nos tiene para esta lucha o para esta batalla. Pero debemos movilizarnos. Yahweh le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que avance. Hermano, hermana, no es fácil movilizarnos, pero también vamos a aprender cómo nos vamos a movilizar. Eso no es entrar y decir: aquí llegué yo, como King Kong, aquí llegué yo, a ver qué hay que hacer. No, mi hermano.
Tú debes saber a qué casa entras. Debes saber a qué bodega entras. Tú debes saber a qué empresa vas. Hermano, tú debes saber qué hoja de vida presentas en tal empresa. Hermano, tú debes saber a qué iglesia vas. Tú debes saber con qué cristiano hablas. Hermano, hermana, hoy te estoy diciendo la línea espiritual que nosotros no conocemos. Y vamos a ver la línea espiritual que Satanás no conocía. Por eso Yeshua HaMashiach le dijo, escrito está. Él nunca discernió y hasta el día de hoy no ha discernido la línea espiritual, porque Satán pensó que había vencido a Yeshua HaMashiach en la cruz. Allí fue la gran victoria, mi hermano, mi hermana. Esa línea de Yeshua HaMashiach, ¿cuánto la queremos tener? Yo creo que tú la quieres tener. Yo, hermano, trato todos los días de tener esa línea espiritual. Entonces, mi hermano, tenemos que estar alerta para el servicio militar espiritual. Tenemos que estar activos, mi hermano. Tenemos que movilizarnos. Porque Yahweh le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y hay cristianos que se la pasan dormidos, cansados, mi hermano. Aprenderemos a ser ofensivos, no defensivos, a escondernos, no, como Saúl se escondió, mi hermano. Tenemos que ir en embestida, hermano, hermana, y mirar, póngame en atención, otro término, el paralelismo espiritual. ¿Cuántos han escuchado el paralelismo espiritual? No, mi hermano, mi hermana, porque eso no se habla. Y yo no me lo invento. Está aquí en la Biblia. Hermano, hermana, es que como no escudriñamos, es que como queremos aprender de lo que escuchamos en la radio, en la televisión, por eso hablamos la terminología de muchos. Pero aquí se nos va a enseñar el verdadero carácter del guerrero espiritual, la verdadera terminología, para que cuando alguien te sabotee, cuando alguien te incomode en tu casa, mi hermano, tú sepas qué es lo que se está moviendo. Entonces, mi hermano, hay una gran batalla y la tenemos hoy en día, la estamos librando en el mundo espiritual. Lo que estamos viviendo es espiritual, es una batalla personal, mi hermano, entre la carne y el espíritu. Es una batalla personal entre nosotros como espirituales y la carne. Es una batalla social con las fuerzas del mundo, en tu empresa, en tu casa, en tu hogar. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales malignos, mi hermano, mi hermana, que Satanás dejó extendido en todo el mundo, mi hermano. Entonces vemos en los tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era usada para convocar al pueblo de Yahweh. Y estas redes sociales, hermano, son convocadas, son llamadas o utilizadas para que tú seas, hermano, receptivo y sea convocado a la verdadera guerra espiritual, hermano. Hoy el Señor nos llama espiritualmente. Están sonando las trompetas. El Señor está llamando un ejército invisible para ir a meterse en lo invisible. Es un llamado, mi hermano, mi hermana, a las armas espirituales. Aquí está. Mire lo que dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, hermano, o gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Sí ve? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hermana, Efesios 6:12. ¿Por qué Pablo nos dejó este versículo bíblico? Hermano, porque ahí se libra la verdadera lucha o batalla espiritual. Entonces, mi hermano, mi hermana, todo esto existe porque estamos en una guerra y estamos librando y vamos a empezar a librar la guerra a partir de hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobiernos. No es una rebelión de un cristiano. Es una batalla invisible que tiene lugar, mi hermano, mi hermana, en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual. Tú no sabes qué se mueve a nivel espiritual. Hermano, hermana, vamos a discernir
Por eso vuelvo y le repito, vamos a discernir y vamos a introducirnos en el campo enemigo. Te pregunto, ¿estás comprometido hoy? Es una guerra en la que ninguno de nosotros va a usar un uniforme, sino simplemente nos vamos a poner la armadura. El enemigo tampoco tiene uniforme, tiene una vestimenta que puede ser tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu papá, tu mamá, que son instrumentos de Yahweh, de Satán para incomodarnos. Si ve, entonces, hoy hay dos reinos, el natural y el espiritual. Hermano, hermana, el natural lo entendemos. Y para eso tenemos que entender, primero, mi hermano, qué es un mundo natural y qué es un mundo espiritual. Nosotros como cristianos existimos en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El natural es la carne, esta vestimenta, el espiritual es su espíritu. En el mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado o tanteado. Los 5 tactos, mi hermano. Es tangible porque tú lo ves, es visible porque tú lo ves. El país, la nación, la ciudad, la iglesia, tu casa, el carro, todo lo natural es porque tú lo ves, y ese es el mundo natural. Hermano, hermana, una región, un país, un continente, todo lo que tú veas es natural. Hermano, pero lo invisible, lo intangible es lo que tú no puedes ver. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente, hermano. Te puedes comunicar con uno, con otro. Hermano, hermana, eso todo es natural. Eso es lo que nosotros le echamos la culpa. Le echamos la culpa a papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, porque lo vemos en la natural. Pero hermano, hermana, la clave de todo esto, existe un mundo espiritual, un mundo que tú no conoces, pero es un mundo que tú vas a conocer en este diplomado. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en que cada uno de nosotros vivimos. Hermano, hermana, tú vas a aprender a caminar en el Espíritu. Pablo habla de esta visión entre lo natural y lo espiritual. Él lo habla, mi hermano. Dice la palabra, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. 1 Corintios 15:40, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? ¿Cómo estamos hoy? Todos nosotros los cristianos tenemos un cuerpo natural como Yeshua HaMashiach, que vive en un mundo natural porque Él vivió en un mundo natural. Pero Él también fue espíritu y nosotros también debemos ser espíritu, con un alma interna y espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, o mejor, espíritu, alma y cuerpo. Tu ser espiritual, alma y espíritu, es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural, mi hermano, mi hermana. Alma y espíritu del cuerpo de la parte espiritual. ¿Sí ve? Carne, huesos del mundo natural. Para ello tenemos que tener discernimiento espiritual. Puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debemos entender, hermano, con una mente espiritual, debemos discernir entre lo espiritual. ¿Sí? Porque 1 Juan 4:1 dice que el que habla en el espíritu, del espíritu es. Quien habla en la carne, de la carne él es. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás expresándote? ¿Cómo son tus comportamientos, actitudes? Estás en la carne, mi hermano. Nuestro estado natural es de pecado, porque no podemos entender lo espiritual, mi hermano. Todo lo que estamos haciendo es en la carne, porque el Espíritu no te dice que peque, que robe, que engañe, y ya lo he explicado en muchas prédicas. Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de nuestro Ruach Kadosh, porque para él son locura, ¿sí ve? Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y lo vemos aquí en 1 Corintios 2:14. Todo lo que se enseña en esta iglesia, todo eso pesado bíblicamente. Es necesario, los guerreros espirituales, tener discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Por eso vamos a aprender también a desarrollar el discernimiento espiritual. Porque tal vez tú dices, pastor, pero yo no veo nada.
pero yo no le veo nada a esa hermana. Claro, porque no has desarrollado el discernimiento espiritual. Para echar fuera demonios hay que tener discernimiento espiritual. Para sanar hay que tener discernimiento espiritual. Para guerra espiritual tenemos que tener discernimiento espiritual, mi hermano, mi hermana. Quizás uno de los mejores ejemplos, mi hermano, que están en la Biblia de discernimiento natural y espiritual, hermano, hermana, está registrado en Primera de Reyes capítulo 6. Registra la historia de una batalla natural en la cual las tropas enemigas, o sea la nación siria, habían rodeado el pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. ¿Qué querían ellos? Atormentarlo. Cuando el siervo de Eliseo, Gehazi, vio un gran ejército del enemigo, sintió temor. Por eso, hermano, hermana, todos cuando no están en guerra espiritual sienten temor. Por eso vuelvo y lo repito, los fantasmas en la noche, se movió la cortina, se movió una cosa, se cayó lo uno, se cayó lo otro, viste un fantasma, hermano, sentimos temor. ¿No quieres volver a sentir temor? Métete en la guerra espiritual. Entonces él sintió temor. Eliseo oró para que Yahweh abriera los ojos espirituales de Gehazi. Y hoy y a partir de hoy, mi hermano, mi hermana, hoy el Señor nos quiere abrir los ojos espirituales para que podamos ver las huestes espirituales, las potestades, los gobernadores que nos están rodeando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa. En esa ocasión, mi hermano, Yahweh abrió los ojos espirituales de Gehazi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores, las fuerzas demoníacas. ¿Sí ve? Y también le permitió ver las fuerzas espirituales de Yahweh alistadas para la batalla. Hermano, hermana, vamos a ver el ejército espiritual de Yahweh, cómo nos guarda, cómo nos rodea, mi hermano. Y vamos a ver también al ejército enemigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, la historia de esa batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales que estamos viviendo hoy en día como cristianos o la iglesia. Hay algunos, como Eliseo, mi hermano, mi hermana, que ven claramente dentro del reino espiritual. Y hoy tú tienes que aprender a mirar dentro del reino espiritual. Hermano, hermana, ellos saben que el conflicto es espiritual y nosotros lo vemos natural, carnal. Hermano, hermana, ellos nos han identificado porque ellos nos conocen espiritualmente y naturalmente, mi hermano. Pero hoy y a partir de hoy vamos a entender y vamos a ver la línea y vamos a ver el paralelismo espiritual para discernir lo que hay en ese hermano, lo que hay en esa hermana. Y el Señor nos va a abrir nuestros ojos espirituales y nunca más, mi hermano, tendremos miedo, angustia. Nadie más nos va a derrotar, ni la pobreza, ni la ruina, ni la escasez, ni la enfermedad, mi hermano. Pero hoy tienes que avanzar. Tristemente, hoy muchos se quedaron. Me da dolor que muchos no se hayan inscrito. Pero bueno, mi hermano, no estemos durmiendo. Metámonos en el espíritu para entender, mi hermano, mi hermana, que el enemigo nos va a incomodar, nos va a rodear. El enemigo nos va a mandar dardos. Y vamos a entender también qué es un dardo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Entonces, dos reinos espirituales. Ya tú lo debes tener claro en esta noche. Dentro de los reinos naturales y espirituales de los cuales hemos estado hablando, existen reinos separados, hermano, hermana, que están gobernados ¿por quién? Por líderes naturales y líderes espirituales, mi hermano, mi hermana. Entonces, reinos naturales, ¿quiénes los pueden gobernar? Hermano, los reinos naturales, todos los hombres que viven en un reino natural en este mundo. Puede ser el pastor si no está en el espíritu. Puede ser el papá, la mamá, el líder. Hermano, ellos viven en una ciudad, en un pueblo, en una casa, en una empresa. Hermano, ese es el reino del mundo. El reino donde estábamos. Tal vez gobernando, estábamos en la finca, en la casa, mi hermano, mi hermana, donde siempre hay un rey. El presidente es un rey que gobierna en una nación. Hermano, la Biblia habla de esos reinos naturales como los reinos del mundo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve?
Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. ¿Quién influencia al mundo? Satanás. ¿Quién autoriza al mundo? Satanás. ¿Sí ve? Y dice la palabra, otra vez lo llevó, o sea, Yeshua Hamashiach, al diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y lo vemos aquí en Mateo 4, 8, 9. ¿Sí ve? Primera de Juan 5, 19. Tristemente nos recuerda que el mundo entero, mi hermano, mi hermana, está bajo el control del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, mi hermano, mi hermana. Entonces, reinos espirituales ya para concluir esta primera clase. Reinos espirituales. En adición a los reinos naturales de este mundo, hay otro reino, mi hermano. El reino espiritual. ¿Sí? Y hay dos reinos espirituales. El reino de Satanás y el reino de Yahweh. Cada persona viva aquí en la tierra, cada cristiano vivo, es un residente de alguno de esos dos reinos. Cuando tú le prestas la boca a Satanás y hace cosas, hermano, estás en el reino de Satanás. ¿Sí? ¿Y quiénes te gobiernan? Los demonios. Cuando tú estás en el reino espiritual, te gobierna el Ruach HaKadosh. Y no te rebelas, no eres maleducado, no eres desobediente, eres sujeto. Cuando estás en el reino espiritual. Cuando estás en el reino de Satanás, es rebelde, desobediente, altivo, prepotente. Mi hermano, mi hermana, queda para que reflexiones. ¿En qué reino estás? ¿En el reino natural o en el reino espiritual? Y en el reino espiritual se divide en el de Satanás o en el de Yahweh. Los bendigo, mis amados hermanos, y muchas gracias. No te pierdas la segunda clase, porque ya nos vamos adentrando en el campo espiritual. Gracias.